Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en otro episodio de resumen semanal desde Washington, D.C. y por supuesto con Leonel Paredes desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? Bien, ¿cómo andás, Giovanni? Todo tranquilo. Acá, ¿Cómo está con todo por frío. Buenos Aires? ¿Sigue en frío por allá? Y sí, estamos en invierno, tranquilamente. Ahora ya, efectivamente, en septiembre viene la primavera, van a empezar los días más lindos. Pero bueno, nada, bien, arrancando la tarde con todos los televidentes. Esperemos que les guste el programa. Es un programa bastante entretenido por los dos invitados especiales que tenemos. Así que bueno, empezamos con las noticias, ¿te parece, Giovanni? Así después pasamos a los invitados. Claro que sí. Rápidamente vamos a mencionar los invitados que vamos a tener el día de hoy. Tendremos a Ricardo Labó, consultor minero de LQG Energy and Mining Consulting desde Perú. Además a Sheila Harkax, directora de Mujeres en Carrera desde Argentina. También hablaremos un poco sobre sus proyectos. Rápidamente vamos a algunas de las noticias más resaltantes de la semana. Empezando por un crecimiento, un boom en la bolsa de valores. El día de hoy se disparó en casi 13 mil millones, 13 mil millones de dólares, o 13 billones de dólares, 13 billones de dólares en la bolsa, en una respuesta de corrección a una caída que se había sufrido en estos últimos días. Y además vemos también una vez más que Amazon está celebrando el ingreso de la primera directora del board de raza negra en el headquarters de Amazon. Perfecto, mirá, acá tengo una noticia de la Fórmula 1. La escudería Williams fue adquirida por un fondo de inversión. Acá, bueno, dice que el fondo de inversión es el Dorilton Capital, creo que por la suma, a ver si, no me está dando la suma, pero creo que es una suma millonaria. O sea, ahora no me está dando la suma, pero me imagino que deben ser unos buenos millones de dólares. Giovanni, creo que es algo nuevo, es algo bastante, nuevo para la Fórmula 1 que no se esperaba con la venta de la escudería Williams. Así es. Además, también en el Perú le dicen adiós a la vacancia de los almacenes gracias al e-commerce. El e-commerce también está repuntando, disparándose en el Perú, así como en muchos otros países. Y esto está impulsando también o acelera los planes de expansión de los centros logísticos. Además, se publicó una caída récord de lo que fue el segundo trimestre en el Perú, de la economía, una caída de más de 30%. Esto obviamente es esa respuesta a un cierre casi total de la economía durante mucho tiempo, pero a su vez recordemos el fuerte paquete que fue impulsado por el gobierno actual para responder y poder mantener los negocios funcionando en estos momentos de reapertura y que buscan relanzar y reactivar la economía en el país. Veremos ahora, tenemos que mantener la expectativa a ver qué es lo que va a suceder a partir del tercer y cuarto trimestre del año en el Perú, a ver cuáles van a ser los resultados de este paquete. Exactamente. Después por lo que es América Latina, acá en la Argentina seguimos con, para mí, inapropiadamente la reforma judicial, porque no me parece que sea momento de ahondar esa reforma, pero justamente hay un montón de que es importante también aclarar que hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se conoció que hay un artículo muy controversial que dice que en esta reforma que quieren llevar a cabo, uno no podría hablar mal de ningún político o de ningún juez, porque ellos tendrían posibilidades de poder hacerte un juicio al periodismo, que me parece que es una locura. Entonces,
Bueno, obviamente hay críticas de todos lados y bueno, estamos bien, o sea, se está moviendo que nada, que me parece que esto estaría bueno salir un poco de esta pandemia y después ondear una reforma judicial, y antes de eso me parece también tendría que haber una reforma como es de educación, justamente porque me parece que la educación es muy importante y obviamente igual que la justicia, y creo que esto lleva tiempo, esto no se puede hacer con rapidez, ni acelerando ni apurando los procesos. Que cualquier país, tanto de América Latina como Estados Unidos, me imagino que nadie haría una reforma judicial en un mes o una reforma de educación también en un mes, a las apuradas. Pero bueno, nada, se verá cómo se desarrolla esto. Lo que sí que hay unas críticas muy grandes al gobierno oficialista, obviamente. Así que, no sé, ¿cómo está Washington por ahí, Giovanni? ¿Cómo está nuestro amigo? Todavía todo está muy a la expectativa de lo que va a suceder en las elecciones. Se acaba de escoger también a quién va a ser la nueva vicepresidenta, en esta carrera hacia la presidencia con John Biden, con el candidato Biden, para estas elecciones que se celebrarían en el mes de noviembre. Ya viene muy pronto, vamos a ver cuál acaba de terminar también la convención del Partido Demócrata, en el cual se oficializó la vicepresidenta, la carrera de la vicepresidenta y el presidente, vicepresidente Biden. Acá tengo declaraciones de John Biden que está diciendo que está listo para erradicar el racismo sistémico. O sea, fueron, creo, fuertes declaraciones por la muerte de George Floyd. Lo que se supo en todo el mundo. Esta muerte, como yo digo, estúpida, porque la verdad que me pareció que fue innecesaria de un policía. O sea, así es, uno de los puntos principales en los cuales se va a apoyar, podemos esperar, del Partido Demócrata o de Biden, va a ser la lucha contra la discriminación, la lucha por la igualdad de todos, seamos las diferentes razas, grupos étnicos. Además, un retorno a la globalización muy asegurada. Nos podemos asegurar un retorno también a las buenas relaciones con los países socios de los Estados Unidos, que también han sufrido una situación complicada con la actual presidencia. Ha habido muchos roces, muchos malos interpretaciones o malas situaciones entre los países socios. Vemos en una Europa cada vez más alejada de la relación con Estados Unidos, y que ya está viendo alternativas al comercio que tenían con los Estados Unidos, así como también la dependencia que tenían desde el punto de vista bélico y de defensa, ¿no? Y te hago una pregunta, Giovanni. ¿Vos pensás que si gana Biden, Estados Unidos va a ser un poquito más abierto, o las relaciones con China se van a minorar, se van a ir mejorando? ¿O yo creo que cómo cambiaría si gana Biden estas elecciones? Yo esperaría que lo más probable es que con el ingreso de Biden sería un retorno a las políticas anteriores. A las mismas políticas que llevaba Obama, ¿no? Sería políticas, exacto, como las que tuvo el presidente Obama en su tiempo, en el cual se le hacía frente a China, pero sin dejar de lado las relaciones comerciales con el hemisferio y mantener el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Probablemente retornaría también al tratado transatlántico, del cual Trump se retiró, y esto podría reactivar además también la economía en este proceso, que el próximo año va a ser fundamental, ¿no? El proceso de reactivación del comercio y pues un reingreso de los Estados Unidos al Tratado Transatlántico podría también ser bastante positivo para esta reactivación global. Perfecto. Bueno, nada, creo que dijimos bastantes cosas. Me parece que lo importante, además de las noticias, es poder ir con nuestros invitados, ¿no? De lujo que tenemos. Claro que sí, vamos a ir primero con Ricardo Labó. Ricardo Labó es consultor minero de EQG Energy and Mining Consulting desde Perú. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por estar.
Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias por aceptarnos la entrevista pues vamos a conversar un poco, además tu perspectiva sobre cuál es la situación actual de la minería, por supuesto. Hace poco acaba de sufrir el Perú también un cierre también de las minas, acaban de reabrir con la reactivación de la economía, pero también venían arrastrando un tema de destraves de los proyectos que están pendientes en cartera, ¿no? Coméntanos un poco sobre esa situación. Bien, primero sobre la condición actual. Efectivamente, la minería, a raíz de las decisiones que tomó el gobierno de cuarentena, y si bien se permitían algunas actividades mineras, dado que el traslado era difícil, no se podían hacer relevos de personal, ni tampoco el fluido de suministros no era constante. Entonces, las operaciones no podían garantizar su continuidad. Sí hubo un impacto muy grande en la actividad minera. Solamente para darte un ejemplo, el Perú es el segundo productor de cobre del mundo, la actividad, las principales productoras de cobre tuvieron que paralizar. Eso, en el mes de mayo, por ejemplo, el PBI minero disminuyó en 40%, ¿no? Entonces eso es bastante grande, ¿no? Y lo cual jalado principalmente por la caída en la producción de cobre. Felizmente ya a partir del mes de junio, debido a que el gobierno decidió ya abrir a ciertas actividades económicas, comenzando por la actividad minera, ya esta actividad está recuperando los niveles de antes de que se decrete la cuarentena a mediados de marzo. Sin embargo, aún no llega al 100%. Nosotros estimamos que ya para agosto o septiembre y ya para el último trimestre del año se estará alcanzando entre el 90 y el 100% del promedio de producción que se está en el año pasado. Entonces, por ejemplo, en el caso del cobre, nosotros estimamos que sí, debido a esta paralización entre marzo, abril, mayo y parte de junio, se perderían alrededor de 13% de la producción del año, ¿no? Eso es equivalente a cerrar casi completamente una mina tan importante como Antamina en el Perú. Sobre la segunda parte de tu pregunta, sobre los proyectos, sí, el Perú tiene una importante cartera de proyectos que está en desarrollo. Hay, como cualquier cartera de proyectos o el pipeline de proyectos, hay proyectos en una fase muy incipiente, ¿no? En exploración avanzada, en estudios de prefactibilidad, factibilidad y ya para iniciar su desarrollo. Y también, bueno, hay un grupo que inició producción hace un par de años, ¿no? Esos grupos que inició en producción un par de años son principalmente, construcción hace un par de años, son principalmente proyectos de cobre, entre ellos un megaproyecto de la empresa Anglo American, que se llama Quellaveco, que es una inversión de más de $5.000 millones. Y luego, sumado a eso, hay un proyecto de inversionistas peruanos y chilenos que se llama Mina Justa, y una ampliación de una mina a cargo de una empresa china que se llama Chinalco. Esas inversiones van a permitir que para el 2023 el Perú llegue a producir alrededor de 3 millones de toneladas de cobre fino. Hoy día producimos 2.4 millones de toneladas de cobre fino. Hace 10 años producíamos 1.7 millones de toneladas de cobre. Entonces sí hemos ido aumentando gracias a una inversión, si se considera del 2023 hacia atrás, de como $30.000 millones en inversión solamente en nuevas minas de cobre, ¿no? Y eso ha permitido casi un poco más de duplicar la producción de cobre. Entonces eso demuestra que la única forma de producir más minerales es invirtiendo, como este caso que les estoy hablando de cobre. Ricardo, discúlpame, te quiero hacer una pregunta ahí, la verdad es muy interesante, pero también te tengo que llevar un poquito al tema ambiental. ¿Qué efectos tiene la minería en Perú
y te lo digo de mi ignorancia realmente, porque la verdad que no soy, no soy conocedor del tema minero, pero ¿qué efectos tiene colaterales, se podría decir, en el ambiente y cómo Perú está abordando esos temas ambientales que me parece hoy en día, como venimos, como el mundo viene, que viene todo el tema de sustentabilidad, todo el tema bio, cómo ustedes, o cómo el Perú, no ustedes, o sea, vos sos consultor, pero cómo lo están llevando? Sí, Leonel, es una pregunta muy válida. Toda actividad económica genera un impacto, ¿no? O sea, incluso nuestras computadoras, esta conversación está generando un impacto, el consumo de energía, etcétera, etcétera. La minería, por definición, bueno, tiene que explotar recursos naturales, hacer un hoyo en la tierra, ¿no? Ya ¿Es sea, así lo abierto ese tema el tema del cobre en Perú? Perdón que te interrumpa, pero para explicarte, ¿cómo ambas? Ambas. O sea, hay tanto producción de tajo abierto como de minería subterránea, y en el futuro, al contrario, van a haber mucho más minería subterránea por la profundidad de los yacimientos. Los yacimientos de tajo abierto se están agotando. Eso está sucediendo en Chile, que tiene, por ejemplo, yacimientos más antiguos que en el Perú, y están yendo a subterráneo. Y lo que tiene que saber el público en general es que no, es imposible, ¿no? Tanto por la decisión de las empresas y los estándares que tienen las empresas, como por la legislación, en este caso la peruana, que es una de las más avanzadas que existe desde los años 90 en temas ambientales. Es imposible desarrollar un proyecto minero sin que antes se desarrolle y se apruebe un estudio de impacto ambiental. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Es una evaluación de cuál es la situación que tienen la zona donde se va a realizar la explotación minera, ¿no? Se hace una línea base, y luego también una evaluación de la empresa y, bueno, consultores especializados sobre los posibles impactos que podría tener esa actividad. Pero no solamente eso, no se queda ahí, sino en cuáles son las medidas de eliminación de esos impactos, o la disminución o mitigación de esos impactos. Y el estudio de impacto ambiental no es un documento ni una licencia, digamos, para contaminar, como algunas personas piensan. No, es un compromiso y una serie de actividades para poder justamente manejar todos esos impactos. Esto es un documento que a la empresa, una vez aprobado por el Estado, a la empresa le surgen una serie de compromisos que tiene que ir cumpliendo, y son fiscalizados periódicamente por las autoridades estatales. Y las empresas que bueno, obviamente, generalmente son todas peruanas, o también vienen de otros países a explotar minas en Perú, y bueno, obviamente después, no sé cómo se retiran por tantos años, o sea, tienen que, no sé, dejar ganancias en el país y ellos puedan retirar sus ganancias. No sé cómo es el estado en Perú con el tema de la minería. Mira, a partir de los años 90, el Perú estableció una legislación bastante atractiva para, valga la redundancia, atraer y promocionar inversiones en el sector minero. Las reglas del juego son bastante claras. Lo primero que tiene que hacer un inversionista es hacer un petitorio de una concesión minera, ¿no? El Perú está dividido en cuadrículas, ¿no? Digamos, de áreas determinadas, y el Estado les da la posibilidad de explorar esa área, y si es que encuentras algo, de explotar esa área, ¿no? Pero eso sujeto a varias condiciones previas, ¿no? Primero tienes que analizar si es que existen restos arqueológicos, por ejemplo. Tienes que hacer un estudio de impacto ambiental. Si el derecho de la concesión no te da derecho sobre la superficie, entonces tienes que llegar a un acuerdo con quién es el dueño de la superficie. Puede ser una persona natural, o una comunidad, o el mismo Estado, para que te dé autorización para poder realizar la actividad. Entonces hay una serie de requisitos. En cuanto a la nacionalidad de las empresas, existen empresas peruanas, hay unas, digamos, familias tradicionales mineras peruanas, y que continúan actualmente teniendo propiedades mineras, y hay otro grupo que sí son transnacionales, empresas canadienses, australianas, sudafricanas, y una variedad de chinas, norteamericanas. Es una variedad de nacionalidades que permiten ciertamente
diversificar los capitales, pero también diversificar y elevar también los estándares, ¿no? El mismo estándar que utilizan para explotar una mina en Canadá se utiliza en el Perú. O sea, más allá, no solamente por lo que exige la legislación peruana, sino también lo que le exigen las legislaciones de sus propios países, ¿no? Y se ve un aumento bastante fuerte de la inversión extranjera en el Perú en minería. Vemos el caso, como mencionabas, empresas como Chinalco, que está entrando con fuerza, además no solamente con sus empresas, sino además hasta los bancos chinos también ingresando para poder hacer el financiamiento de muchos de estos proyectos. ¿Cómo ves tú el desarrollo de ese tipo de inversiones chinas? ¿Se ve una proyección, se ve un ingreso, digamos, agresivo de las inversiones chinas en el Perú, a comparación de otros países de la región, tal vez? Mira, el ingreso de la inversión china en el Perú se dio en los años 90. Una empresa china que se llama Shougang compró prácticamente la única empresa de hierro, productora de hierro que tiene el Perú, en el sur de la ciudad de Lima. Entonces, la mayor productora de hierro. Luego, ya en los 2000, se hizo sí, también por una estrategia de China, ¿no? De empresas chinas, ¿no? Ligadas también al gobierno, que tienen una estructura, ¿no? Ligada estatal, ¿no? Sí iniciaron una compra de proyectos y de operaciones, ¿no? A la fecha, en este momento hay dos grandes inversionistas produciendo en el Perú, aparte de la primera de Shougang, dos minas de cobre, una a manos de Chinalco, ¿no? Que tiene una de las principales minas de cobre del país, y otra a manos de una empresa chino-australiana, que es MMG, que explota los yacimientos de las Bambas, también de cobre, ¿no? Entonces, entre esas dos, entonces los chinos, las empresas chinas sí son los principales productores de hierro en el Perú, y también aproximadamente yo diría casi el 20% de la producción de cobre de hoy día del Perú proviene de empresas chinas. ¿Y qué, Ricardo, cuánto es el promedio, a ver, del PBI peruano? ¿Cuánto más o menos es el porcentaje que produce la minería en Perú? ¿Es un alto porcentaje? ¿Cómo está equilibrado en ese PBI? Sí, mira, de hecho, a lo largo de los años, la actividad minera ha crecido un promedio de 8%. ¿Ya? Eso tiene un impacto importante en el PBI. En promedio también en los últimos 20 años, digamos que tiene un 14% de peso sobre el PBI. Y otro factor importante que también se considera dentro del PBI son las exportaciones. Un gran porcentaje de las exportaciones son mineras, ¿no? Aproximadamente el 60% de las exportaciones del país son mineras. Entonces, definitivamente hay un gran impacto, y lo hemos visto ahora con lo que ha sucedido en esta época de cuarentena, qué tan importante es la actividad minera y cómo está ligada también a otros sectores, en el sector minero energético, ¿no? El sector minero es uno de los mayores consumidores de electricidad, por ejemplo. Entonces, al haber caído la actividad minera, también se ven las estadísticas cómo ha caído la generación de energía, y no solamente eso, ¿no? El consumo de gas, porque parte de la generación eléctrica proviene del gas. Entonces, hay todo un efecto cadena. Y eso solamente para ver el sector minero energético. A ese 14% que mencioné hay que sumarle ya el PBI de manufactura, el PBI de metalmecánica, de servicios, etcétera, que puede llegar a otros 7 o 8%, ¿no? Entonces, la minería tiene un impacto directo, digamos, del 14%, pero se le puede sumar y tal vez podría llegar a un 25% de la economía nacional, ¿no? Y Ricardo, perdóname, Giovanni, que le quiero hacer ahí hincapié en una pregunta que me parece que está bueno, no sé, preguntar, es el tema de las exportaciones. ¿Qué están exportando ustedes en Perú? ¿La materia prima sola o sea, el cobre solo, o le dan valor agregado y exportan con valor agregado? A ver, ejemplo, no sé,
qué sé yo. Y quisiera completar esa pregunta también porque quería justamente también tratar el tema de los clústeres mineros, ¿no? Entonces, ¿qué otros, si pudieras, más allá de lo que es exportación digamos, un material ya procesado, existen, ¿a qué tanto se ha avanzado en el Perú en cuanto al desarrollo de clústeres mineros? O sea, ¿se ven qué tipo de ejemplos podrías mencionar? Por supuesto, ¿no? Primero con la pregunta de Lionel. A ver, la actividad minera, la explotación y luego lo que se denomina beneficio o aprovechamiento, o sea, desde ya es un valor agregado muy grande, ¿no? Y ya el valor agregado que genera, por ejemplo, la refinación es menor. Pero, o sea, sí genera, pero cuando el Perú exporta principalmente cobre, oro y otros minerales como zinc, hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cobre, hoy en día, la principal exportación sí es de concentrados de cobre para que se refinen en China o en Japón principalmente, ¿no? El oro es una distinta historia. Bueno, las barras de doré, ¿no? que es principalmente oro. Entonces, y el Perú no tiene una industria desarrollada y si bien hay un consumo interno y hay algunas refinerías, la mayoría de la producción y de exportación, perdón, es de concentrados. Con respecto a la segunda parte, a la pregunta de Giovanni, en el Perú sí existe un ecosistema, digamos, de proveedores ligados a la minería que se ha ido desarrollando en los últimos 20 años. Claro, no tenemos aún un gran clúster como lo tiene Australia o como lo tiene Antofagasta en Chile, pero estamos siguiendo ese camino, ¿no? Justamente se creó una iniciativa el año pasado que se denomina efectivamente el clúster minero del sur del Perú, que tiene como objetivo organizar a todos estos proveedores que se han desarrollado en el sur del país, donde está la principal producción de cobre del Perú, principalmente en la ciudad de Arequipa, que es una ciudad al sur del Perú, donde hay una mina muy importante que se llama Cerro Verde, que es una de las principales productoras de cobre del país. Este clúster minero, que es una iniciativa apoyada por la Corporación Andina de Fomento, la CAF, ¿no? Con un grupo de empresas y también con la Cámara de Comercio de Arequipa, como les mencionaba, están buscando organizar a este clúster no organizado, porque ya existen empresas, y uniendo de manera más estructurada y sistemática a las empresas y a estos proveedores. Y lo nuevo que se está haciendo es impulsando lo que se denomina la innovación abierta. ¿Qué significa la innovación abierta? Es que las empresas ponen desafíos, digamos así, a diversos proveedores, tienen un problema, les plantean un problema y lo sueltan al mercado y vienen una serie de proveedores con una serie de soluciones, ¿no? En vez de buscar la solución internamente. Entonces, ese proceso es relativamente nuevo en el Perú, que no debe tener más de un año prácticamente, ¿no? Pero se está moviendo bastante rápido y está tomando, como les decía, como ejemplos el clúster de Antofagasta de Chile, el clúster tecnológico, lo que denominan los australianos las METS, que es de Mining Equipment Technology and Services. Con esos modelos se está haciendo un benchmark y creando este clúster minero en el sur del Perú. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, Ricardo, por muchos temas sobre cuál es la situación en el Perú, en el tema minero y un poco también las de la perspectiva, ¿no? Para tener una perspectiva más amplia de la situación allá. Espero te podamos tener muy pronto una vez más en el programa y poder seguir conversando para conocer más sobre la minería en el Perú y las oportunidades, las perspectivas, y porque se ve que en el Perú se está trayendo muchas inversiones de todas partes del mundo, están llegando a la inversión minera. Te agradezco muchísimo, Ricardo, muy amable por tu tiempo y por contarnos cómo está la minería hoy en día en Perú.
Encantado, muchas gracias, cuando quieran. Muchas gracias, Ricardo, consultor minero de LQG Energy and Mining Consulting desde el Perú. Hasta la próxima. Gracias. Bien, y Lionel, ahora también tenemos a Sheila Parks, con quien hablaremos un poco sobre un proyecto muy interesante que ella desarrolla. Sheila Parks es directora de Mujeres en Carrera desde Argentina. Bienvenida, Sheila, ¿cómo te encuentras? ¿Nos oyes? Hola Sheila, ¿cómo estás? Estás con delay, ahí está. Parece que tenemos un delay ahí en el audio. ¿Nos oyes, Sheila? Sí, sí, los oigo. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, Bien, ¿cómo ¿vos? estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Muchas Bueno. gracias. Coméntanos, bueno, nos vienes a comentar un poco sobre, es un proyecto muy interesante en el que vienes trabajando, Mujeres en Carrera, un poco sobre el tema de inclusión financiera y el empoderamiento de la mujer. Coméntanos un poco sobre esto, de qué se trata. Sí, más que nada, ¿cómo se te ocurrió? Porque la verdad que me gustaría indagar sobre eso, porque nadie se levanta a la mañana y dice, hoy voy a indagar sobre mujeres en carrera o la situación financiera para mujeres y niñas, porque hace todo un trabajo que la verdad que lo estuve viendo y es excelente. Me gustaría que le cuentes a la audiencia y que lo podamos, o sea, desmembrar para que nos cuentes, porque yo sé que Sheila vivió mucho tiempo en Estados Unidos también. ¿Me entendés? Sí. Así que, nada, un poquito te dejo hablar a vos ahora. Sí, muchas gracias. Sí, el trabajo que estamos haciendo con Mujeres en Carrera, somos un proyecto EdTech, educativo apoyado en tecnología, una plataforma en donde ofrecemos gratuitamente a mujeres y niñas módulos de contenido financiero y de negocios. Eso es importante también aclarar, ¿no? No solamente financiero, sino de negocios, porque el objetivo es que las mujeres y las niñas, futuras mujeres, puedan tomar decisiones poderosas en su vida sin estar supeditadas a una tercera persona. Y en lo que es el mundo y en la región de LATAM específicamente, tenemos a las mujeres especialmente en una situación de vulnerabilidad muy fuerte, con lo cual también hace que por distintos temas culturales o patrones históricos heredados, las mujeres no logramos tener una independencia económica, la cual nos permita también tener conocimiento del manejo del dinero, de generarlo, entonces de eso se trata un poco, de empoderar a las mujeres y brindarles las herramientas necesarias para poder ser competitivas en el mercado laboral de hoy, pero también poder manejar aquello que generan a través de la educación financiera. Y además que hay una desigualdad muy grande, como vos bien lo decías, además en los sueldos o sea, también en la industria del cine, en Hollywood, Giovanni, vemos que hay actores que cobran, o sea, mucho más que una actriz que capaz que está a la altura del actor y prácticamente cobra un 30% menos. Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa, como decís vos, Sheila, en Latinoamérica, o sea, en todas partes del mundo. Sí, en el mundo las mujeres ganan 77 centavos versus $1 que ganan los varones. Esto es algo que dentro de lo que son los estudios económicos de género llamamos la brecha salarial. Esto es algo que existe y es algo que de a poco los gobiernos están tomando cartas en el asunto. También la presencia de mujeres en puestos de decisión, en puestos de gobierno, es algo que está ocurriendo y es algo que se está visibilizando muchísimo, especialmente en los últimos 2 años. En Argentina podría decir que se ha hecho un gran trabajo de poder analizar datos con referencias de género para que esto no ocurra. Y también a nivel mundial ocurre que tan solo el 13% de las mujeres se representan como propietarias de sus tierras, ¿no? O de las cuestiones habitacionales. Con lo cual vemos una brecha de género que atraviesa la política, lo político, lo social, lo económico, lo cultural también, porque también tenemos aquellas estructuras heredadas patriarcales, las cuales nos definen y nos limitan. De alguna manera nosotros también
reproducimos ese patrón, ¿no? Del varón en la vida pública y la mujer en la vida privada. Se hace muy evidente la economía de los cuidados, de la cual la mujer históricamente ha sido y todavía es responsable no solo de su empleo fuera de la casa, sino también dentro de la casa, y responsable de pequeños, pequeñas y personas mayores. Entonces, en este momento se está visibilizando todo, especialmente ahora en situaciones de COVID, cuando los niños no van al colegio, y cómo repercute esto en el trabajo de la mujer, las mujeres que sí están empleadas fuera de su casa, que al mismo tiempo deben hacerse cargo de la educación de sus hijos en el hogar. ¿Cómo se te ocurrió indagar en esto? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste con todo esto? Claro. ¿En qué momento dijiste, esto es lo que tengo que hacer? Bueno, yo comencé a estar muy cerca de las finanzas mientras vivía en México, que trabajaba con software de simulación de negocios para entidades financieras, y luego al venir a Argentina gané un hackathon fintech de JP Morgan y Media Chicas, que es una organización que es de inclusión de la mujer en la tecnología, y justamente con esta propuesta. El hackathon se trataba de encontrar soluciones a la desinclusión financiera de las mujeres, y mi propuesta fue una propuesta educativa, que es la que llevamos a cabo, en donde no solamente tenemos micromódulos de contenido, en donde todo es research-based, digamos, muy alineado a lo que son los estándares de alto nivel de educación online, sino que también visibilizamos mujeres que están en roles financieros y mujeres que son emprendedoras y que de repente siguen siendo emprendedoras o se han transformado en empresarias. Y también tenemos mucho en cuenta las áreas subrepresentadas de las mujeres, como por ejemplo en áreas STEM, de tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas, y por eso los jueves tenemos un encuentro por streaming para niños y niñas de 7 a 12 años, en donde especialistas, mujeres generalmente, en ciencia y tecnología, robótica, química, etcétera, se convierten en referentes para aquellas niñas que pueden estar expuestas a esto y en un futuro saber que también pueden ser científicas y tecnólogas. ¿Cuáles son los planes de ahora adelante de esta organización que estás liderando? ¿Cuáles son los planes próximos? Bueno, tenemos muchísimos planes a futuro. Nosotros hemos lanzado el primer libro de la región Latinoamérica de alfabetización financiera temprana, que se llama Clara y el ahorro, que es ¿sí? Porque en la región no se ha trabajado mucho el tema de la educación financiera, especialmente desde el nivel inicial, que es el kindergarten para Estados Unidos. Entonces, el plan es, vamos a tener una colección de estos libros, este es solo el primero, vamos a tener 3 más, es una colección de 4. Y también estamos ya trabajando en este primer libro y su traducción en inglés, que está por salir en formato digital primero. Y bueno, tenemos otros planes muy novedosos que bueno, ya les voy a ir contando cuando ya los vamos lanzando, pero van a ser nuevos branches de lo que es Mujeres en Carrera y nuestra misión y visión dentro de lo que es la educación. ¿Estamos esperando también una expansión? ¿Van a abrirse a otros países de la región? Bueno, la realidad es que nosotras siempre estamos abiertas a otros países de la región. Estuvimos trabajando muy cercano con México, con especialistas de México, especialmente en lo que se relaciona con Bitcoin, con Eloísa Cadenas y con Diego Ramos Castillo. Hemos estado dando webinars relacionados a Bitcoin 101 y toda la parte legal de Bitcoin con ellos. Y también hemos estado trabajando con ONG Bitcoin Argentina. También tenemos muchísimas personas que nos siguen en Estados Unidos, en el hispano, especialmente en Miami. Así que de a poco nos vamos expandiendo y sí tenemos llegada a estos lugares, pero bueno, obviamente que siempre la idea es que cada vez más mujeres, más niñas, más personas se sumen a esta comunidad y aprovechen de toda la oferta educativa gratuita que tenemos. Y Sheila, te hago una pregunta. ¿Y estos libros
cómo obviamente, o sea, son pagos, o sea, son o de forma gratuita, cómo ¿Cómo los pueden acceden adquirir? los interesados exactamente para poder adquirirlos. Sí, no, estos libros están a la venta, es parte de lo que sí, digamos, tiene un precio muy módico de todas maneras. Lo pueden adquirir en www.mujeresencarrera.com.ar/shop y ahí hay versiones físicas, versiones virtuales, en PDF, Sí, como un ebook. en formato flipbook. Sí, es un muy lindo formato para la niñez porque es como un flipbook en vez de ser como un PDF. Entonces eso lo pueden adquirir también en la tienda. Y tenemos una línea de monederos para que los niños y las niñas aprendan a ahorrar, que justamente de eso se trata, el ahorro como pilar de las finanzas saludables, ¿sí? Que es aquello que nos permite crecer. Le haces valorar lo que es el dinero a los chicos, o sea, porque, viste, cuando, bueno, no sé, yo tengo mi nena que se piensa que uno va al cajero y extrae plata porque sí, entonces como que, claro, uno los tiene que educar financieramente, o sea, diciendo, no, mira, el dinero se gana de esta forma, y no es que tengo una tarjetita y la meto en el cajero y todo el día tenés dinero, ¿no? O sea... Exacto. Exacto, porque una cosa es, bueno, cómo se produce un billete o cómo se produce una moneda, y otras cosas es cómo se gana. Y cómo se gana invirtiendo tu tiempo, que es un recurso escaso, y esfuerzo, ¿no? Y bueno, entonces, de alguna manera es educar desde las bases para que haya una valoración también del trabajo de las familias y las madres y los padres que trabajan e invierten su tiempo para que los niños y las niñas tengan un plato de comida, para que no les falte abrigo, etc. Entonces me parece que es un win-win para todos. Y Sheila, te hago una pregunta más que me parece justamente con la educación. ¿Nunca lo pensaron en llevar a los colegios, a las escuelas, o sea, o hasta universidades, ¿me entendés? Para concientizar, para poder... Vos sabés que hoy estás en Argentina y vos sabés que hace poquito, la semana pasada creo que fue, que hasta tuvo controversias, que el presidente argentino, Alberto Fernández, bueno, sacaron como una ley que dice que todas las empresas que se crean a partir de ahora, las sociedades anónimas, en su directorio tienen que sí o sí tener una mujer como, bueno, o sea, como parte del directorio. No sé, te pregunto esto y además, ¿qué pensás de esta también controversia? Porque por un lado está bien, pero por otro lado muchos decían, pero si yo quiero tengo mi mejor amigo y quiero formar una SA, ¿por qué tengo que ingresar a una mujer sí o sí? O sea, también es como una controversia. Bueno, pero también es igual al revés. Si yo quiero abrir una SA, entonces tengo que poner un varón, entonces es lo mismo, digamos, de los dos lados. Sí, pero igualmente, Sheila, no te exigen poner un varón, o sea, tranquilamente pueden armar dos mujeres una SA. No, a mí me parece que es un 50%. Ah, bueno, no sé, no. Yo entendía que era solamente la mujer tenía que estar, ¿me entendés? No, la realidad es que en este momento en la región, especialmente LATAM, se está trabajando con cupos de la misma manera que antes en la historia se han trabajado con cupos en otros países que tienen economías mucho más sostenibles y, digamos, y es una realidad. Que es la solución, las cuotas, no creo que sea una solución a largo plazo, pero a corto plazo la situación está tan desbalanceada y los números lo dicen y las estadísticas lo dicen que hay que empezar por algún lado. Exacto. Yo no creo tampoco que esta controversia que vos comentabas sea algo que también, digamos, a nadie le gusta estar obligado a tener que incluir a una persona cualquier fuera si no fuera una persona adecuada para el puesto, sea su género o, digamos, cual fuera su género. Sin embargo, en este momento, y sí lo vemos, y sí es una realidad, que las mujeres están consideradas como una minoría, como tantas otras minorías en otros países que han sido considerados y se les ha dado la oportunidad de tener scholarships para que puedan estudiar y puedan salir adelante. Y de hecho, muchísimas personas, varones, mujeres, que han tenido este apoyo como minorías han podido salir adelante y son grandes exponentes profesionales de países como Estados Unidos, por ejemplo. Por otro lado, el tema de la educación financiera, sí,
En Argentina y en México específicamente hay una estrategia nacional de inclusión financiera dentro de la cual está el Plan Nacional de Educación Financiera. En Argentina ya lo tenemos, pero no está implementado. Es para escuelas secundarias. Por eso desde Mujeres en Carrera nuestra apuesta es comenzar de más temprano, para no tener que llegar al secundario recién para recibir educación financiera, sino empezar desde el nivel inicial, como por ejemplo desde preescolar en adelante, sentando las bases de un consumo inteligente y un ahorro consciente, para después, de a poco, escalonadamente y espiraladamente, la currícula pueda llevar a que en la secundaria se puedan ver, digamos, partes más estadísticas o más hard, incluyendo cuestiones de emprendedurismo que son tan necesarias, especialmente en economías donde hay mucha desocupación. Perdón. Iba a decir, yo celebro, por ejemplo, que a partir de este año Goldman Sachs también decidió que no va a listar empresas que no tengan al menos una mujer en el board, ¿no? Me parece, eso es una muy buena iniciativa de parte de Goldman Sachs y esperemos que muy pronto estas situaciones cambien, ¿no? Que se balancee un poco más estas situaciones. Ojalá que ayude a través de todas estas iniciativas que estás realizando a que se balancee también la situación a nivel regional, ¿no? Que nos convirtamos en una región que esté liderando este cambio. Sí, y además quería también hacer hincapié, también me contestaste esta pregunta, ¿por qué no se implementa la educación? Si ya está la ley, ¿qué pasa que no la bajamos a implementar en la secundaria? O sea, bueno, lo que pasa es que esto salió el año pasado y justo empezó el COVID. Yo creo que esa es la razón. Está bien. Igual podrían implementar. Zoom, se hace todo por Zoom o por los diferentes canales, tranquilamente se puede educar educación financiera para niños y para mujeres por Zoom o Skype o lo que fuese. Yo creo que sí se puede, claro que sí, la educación online está para quedarse y cada vez va a ser más necesaria y por más de que haya instancias presenciales, yo creo que el futuro es que haya una simultaneidad entre ambos, entre una escuela presencial y una escuela virtual, pero lo que ocurrió con esta pandemia es que se generó una situación de emergencia educativa. Entonces se entiende muchas veces que para poder lograr implementar o llevar a cabo una instrucción a distancia con estas características, que ni los docentes ni las familias estaban preparados ni preparadas, porque también está la brecha digital en donde no hay suficientes devices para que todos los niños y las niñas estén conectadas y tampoco hay internet suficiente en todos los lugares, etcétera. Se entiende por qué no han comenzado todavía con esta propuesta que tiene 7 ejes en Argentina de educación financiera en secundaria. Estoy segura que el año que viene, al menos es mi deseo, que sí van a poder implementarlo, ya sea a distancia o presencialmente, porque todavía no sabemos cómo va a ser el comienzo de clases. Pero sí están establecidas estas prioridades. Sin embargo, no he visto currículas específicas ya, digamos, formadas para el secundario sobre esto, justamente por esta razón. Creo yo que es por la emergencia educativa que se está viviendo. Sheila, y te hago la última de mi parte, y que es, a ver, vos también tenemos en toda Latinoamérica situaciones de gente con mucha vulnerabilidad. ¿Ustedes tienen preparado algo justamente para esta gente, como para poderla educar financieramente, que puedan salir o puedan adquirir estudios o algo que las pueda salir de la línea de pobreza o de vulnerabilidad? Bueno, esa es una pregunta súper interesante lo que planteas, porque la realidad es que hay muchísimas asociaciones civiles o agrupaciones como nosotras que trabajamos en conjunto, en donde comenzamos a trabajar temas de círculos de ahorro. Estamos ahora comenzando a trabajar en septiembre con un banco comunal. Sin embargo, y por más que hagamos mucha fuerza,
no somos gobierno y las políticas públicas tienen mucho más alcance que lo que podemos generar nosotras. Entonces, tanto nosotras como otras asociaciones de la sociedad civil, sí tenemos un montón de herramientas para compartir, pero necesitamos apoyarnos también en las políticas públicas. Entonces creo que ese es el desafío, que las políticas públicas apoyen a las organizaciones de la sociedad civil y que las organizaciones de la sociedad civil y particulares que estamos, digamos, empujando este tema, trabajemos en sinergia para poder lograrlo. Claro que sí. Muy buenos puntos para tratar y espero que tengamos una vez más de regreso en el programa muy pronto. Sí, con muchísimo gusto. Además contás con nuestro apoyo para toda la divulgación, que bueno, obviamente, que es una asociación tan importante que me parece que vale la pena resaltarlo. El programa justamente los miércoles, miércoles y viernes también traemos Economía Naranja, todo lo que es negocios creativos, culturales, innovadores, y me parece que está bueno remarcar esto y que cada vez que venga un mundo más justo tanto para la mujer y para el hombre, que sea balanceado, que no se desbalancee como tenemos hoy en día países ultramente machistas, más cerrados y más como se suele llamar patriarcados, se podría decir, que más que nada que se iguale la balanza. Que creo que hoy en día la tarea del hombre tranquilamente la puede hacer la mujer y viceversa. O sea, en la casa yo cocino, mi mujer cocina, y no porque es un hombre tiene o sea, se tiene que sentar, no sé, a ver la tele y la mujer tiene que cocinar, porque hoy en día cambió completamente eso. Sí, creo que también esto visibiliza mucho las masculinidades y también las presiones que los varones sufren al crecer, por también los estereotipos, ¿no? De cómo tiene que ser el varón, al igual que con la mujer. Entonces, creo que digamos, este camino va a ser fructífero para toda la sociedad, para los géneros, y bueno, queda trabajar juntos. Creo que ese es el objetivo. El objetivo es trabajar juntos y lograr cosas para que tanto hombres como mujeres puedan realizarse. Perfecto. Muchas gracias, Sheila. Y espero que tengamos una vez más en el programa. Sheila Hakatz, directora Mujeres en Carrera desde Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos, muy amable. Hasta luego. Bueno, qué tema interesante, el de la... Claro que sí, siempre es interesante ver este tipo de organizaciones, iniciativas, ¿no? Que buscan cambiar la sociedad y hacerlo un poco más justa, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, hoy en día Biden, el candidato a presidente de los Estados Unidos, bueno, tiene su compañera de fórmula, que por lo que tengo entendido, o sea, vos ahí me podrás apuntar más, es una excelente profesional y es una excelente mujer y es impresionante lo que ha logrado en su carrera. Así es. Y no solamente compañera a la presidencia, sino además Biden mismo, hace muchos años atrás, él fue el que presentó el proyecto de ley para la protección de las mujeres que sufrían abuso doméstico aquí en los Estados Unidos. Él fue la persona que presentó esta ley y que la hizo realidad, justo con el apoyo del resto por supuesto, de los votos del Congreso. Pero muchos dicen que sin su iniciativa, sin ese empuje, ese poder político que tuvo Biden en ese momento, es algo que probablemente hubiese demorado aún más. Mirá vos, qué interesante, no sabía eso. La verdad que está bueno. Y hoy en día esa ley que impulsó sigue en pie, o sea, sigue... Y se convirtió en una ley modelo para el resto del mundo, ¿no? Muchos países ahora protegen a la mujer del abuso doméstico y ya no es un problema de casa, claro, como veía antes, donde la policía no podía interceder o la ley no podía interceder. Y antes se veía como un tema doméstico y que tenían que arreglarlo entre el esposo y la esposa y nadie podía entrar en el problema, cosa que gracias a Dios... mal, porque... Pero bueno, qué sé yo, es como que ojalá que, como dijo Sheila, que esto también no quede solamente en organizaciones, sino que
que tome el mando los gobiernos de turnos en cada país, que me parece que eso es lo que hace falta. Así que me pareció sumamente interesante, me parece muy lo mismo que dijo Ricardo Lagó, que lo mismo con el tema de la minería en Perú, cómo están llevando a cabo. Me parece que fueron dos temas muy, más allá que son diferentes, pero me parece que estuvo bueno traerlos a abordarlos, porque hoy en día uno cree que la minería hace mucho perjuicio, pero sí, yo creo que, por lo que contaba Ricardo, o sea, yo la verdad no entiendo mucho de minería, pero creo que si se hacen estudios ambientales y está, o sea, todo bien protegido y cuidado, también genera mucha mano de obra, mucho trabajo y también, bueno, obviamente dinero para el país, obviamente. Exacto, para el país y para poder cubrir las inversiones que son necesarias, por ejemplo, para infraestructura, tantas inversiones que necesita el país que de por sí el Perú y como muchos otros países de la región tienen un déficit de infraestructura, ¿no? Tienen un problema para poder recuperar o poder obtener una ventaja competitiva por el problema de infraestructura, ¿no? Pero es algo que se viene trabajando y que es importante aprovechar justamente esas fortalezas que tiene cada uno de los países para poder poner esa balanza, ¿no? También en ese sentido, ¿no? En ese sentido de que tiene un... Sí, exactamente. Es más, mirá, yo me había anotado acá, él dijo algo que creo que es la base, es la pirámide fundamental de un país, reglas claras de juego. Porque, Argentina tiene la... Y continuidad. No me acuerdo quién lo dijo a un invitado en el programa, que es, creo que Claudio Suchovicki lo dijo. Argentina tiene la misma cordillera con Chile y explotación minera del lado chileno es abismal y del lado argentino, no sé, será un 20%. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene reglas claras del juego. Ahí te define, y esto está buenísimo verlo en diferentes países de América Latina, cómo van poniendo reglas claras del juego y cuando ponen reglas claras del juego atraen inversores. Exactamente. Y sabes que una parte importante también que obliga a un país a poner reglas claras de juegos también la integración. Esa es la importancia también, yo creo que de Argentina de reintegrarse a la región, reintegrarse al comercio internacional, desarrollar fuertes lazos con muchos más países, porque por esas obligaciones comerciales, de relaciones, eso obliga a un país a respetar más las reglas de juego y mantener reglas de juego claras dentro de su país para que puedan surgir las cosas. De otra manera no se puede dar. Exactamente, exacto. Y también esto te lo llevo a colación de lo de Sheila, que también con educación financiera, tanto a niñas como también a niños, desde chiquitos, creo que se puede generar la conciencia de ahorrar el dinero, de cómo proviene el dinero, de llegar a una mayor igualdad en todo. O sea, yo creo que entre una cosa y la otra, por más que son dos temas diferentes, en algún punto se cruzan. Así es, no, totalmente. Así que, bueno. Lleva a la otra de una u otra manera siempre, porque el casos como el de la minería, la estabilidad, le permiten dar oportunidades a todos, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, y cuando hay, como decía Sheila, reglas que permiten a la mujer poder tener acceso a las mismas oportunidades, puede mejorar la balanza. Exactamente. Igual esto, ya lo de Sheila lo vamos a ir tocando en otros programas, que vamos a tener muchos invitados de renombres, muchas, hasta una CEO muy conocida en América Latina, y está buenísimo poder abordar esos temas, como esta CEO de empresas muy importantes, cómo se sintió, o sea, si se sintió cuestionada, si era otro trato diferencial, porque, bueno, eso creo que lo vamos a ir abordando al correr de los programas. Claro que sí, tenemos muy buenos invitados que están por venir en los próximos programas, así que no se olviden de seguirnos, envíenos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, si de repente quisieran que podamos entrevistar a alguien que tienen ustedes en mente, déjenos saber, nos encanta saber qué es lo que necesitan y lo que quisieran que les traigamos el programa. Así que...
muchísimo, Giovanni. Espero que, bueno, termines muy bien tarde-noche prácticamente. Ya, bueno, acá en Argentina ya es prácticamente noche. Y bueno, ya me imagino que está todavía atardeciendo, o sea, ¿no? Y bueno, nada, que tengas un muy lindo fin de semana y nosotros nos reencontramos el miércoles con Así excelentes invitados, excelentes Así de es. lujo. Así es, regresamos muy pronto, el miércoles, como ya saben, a las 7 de Washington, 8 de Buenos Aires. Así que. ¿Decimos quién van a estar el miércoles? Bueno, ¿Decimos? claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí. Invitado de lujo internacional y un invitado sumamente exitosísimo. Y vamos a empezar a hablar sobre todo el tema de el streaming en las redes, internet. Con nosotros va a estar el miércoles que viene el señor Mario Pergolini, muy conocido en América Latina, y un invitado de lujo también en otro bloque. Lo vamos a tener al bailarín clásico Julio Boca, que va a estar desde Uruguay y nos va a contar cómo se tuvo que modificar con todo el tema del COVID, cómo es, bueno... La escuela de baile, ¿no? Todo eso, así es. Así que bueno, y así con el correr de los programas vamos a tener invitados, y como dijo Giovanni, estaría bueno que nos dejen sus comentarios, porque la intención acá del programa es que ustedes del otro lado puedan captar, o sea, pueden innovar en sus negocios, en sus empresas, con lo que entrevistamos, que se lleven algo, o sea, algo positivo, que esa es la idea del programa. Así es, que puedan llevarse información de calidad, ciencias, de los cambios, de los ángulos de los expertos, de los mismos empresarios, emprendedores que están teniendo éxito en el mundo y en nuestra región, y para que nos sirva de algo para tomar mejores decisiones en los negocios y surgir, ¿no? Así que muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias y hasta la próxima a todos. Hasta la próxima. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite delfinoconegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.